Buenas tardes a todas y todos. A nombre del rector de nuestra universidad, el maestro Adolfo Pontigo Loyola, de la presidenta del Patronato Universitario, Lidia García Anaya, y del presidente de la Feria Universitaria del Libro, el licenciado Marco Antonio Alfaro, le damos la más cordial bienvenida a disfrutar de esta 35ª edición de la Feria Universitaria del Libro. En esta ocasión, a presenciar la conferencia que promueve y gestiona la Dirección de Bibliotecas y Centros de Información de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en el contexto de la 35ª Feria Universitaria del Libro. Es común escuchar que los videojuegos son una mala influencia para niños y jóvenes, ya que promueven y aumentan las conductas agresivas, están expuestos a la violencia y los desconecta de la realidad. También escuchamos que los videojuegos comerciales son diseñados para entretener, no para educar. Pero presentan una paradoja evidente. Se necesita un conjunto de habilidades y de competencias para superar los desafíos que proponen como juegos. Y en este sentido resulta menos evidente, pero es claro que sin importar sus contenidos, un videojuego consiste en un sistema de desafíos para vencerlos. El jugador necesita entender el sistema y trabajar dentro de su misma estructura para alcanzar los objetivos planteados. La estructura de desafíos de los videojuegos incluye la resolución de problemas, la generación de estrategias, acertijos, y si es un multijugador, también la coordinación y el trabajo en equipo. En esta conferencia magistral, la doctora Esther Sánchez, actualmente doctorante en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, donde investiga la transhumanización y el biomejoramiento humano, y que paralelamente se desempeña en una consultora enfocada en la innovación, en talentos y futuros, y que también cuenta con un máster en filosofía teórica y práctica en la especialidad de lógica, historia y filosofía de la ciencia en la misma universidad, y también es graduada en educación primaria por la Universidad Rey Juan Carlos, que se encuentra desarrollando actualmente su tesis doctoral sobre videojuegos como una extensión de la existencia humana. Se referirá a los videojuegos como herramientas educativas. En efecto, hay indicios para pensar que los videojuegos pueden ser un buen recurso para la innovación educativa universitaria, aun si carecemos de estudios actualmente que confirman que al 100% su efectividad, pero siguen siendo una propuesta interesante y útil de explorar. Se estima que más o menos 2.5 billones de personas alrededor del mundo, jóvenes fundamentalmente, juegan en estos sistemas. Y cada vez son más frecuentes las colaboraciones entre maestros y desarrolladores para generar el juego específicamente diseñados para las escuelas. Por ejemplo, hay algunos juegos y ya marcas comerciales que se está utilizando en 700 escuelas y en 40 países. Esta versión especial de este juego para fines educativos ha sido usado para enseñar a estudiantes no solo sobre resolución de problemas, sino en materias específicas como matemáticas, historia, geografía, química, álgebra, programación y más. Y también títulos comerciales de juegos que seguramente sus hijos, hermanos pequeños juegan y que tienen a disposición, son excelentes ejemplos de experiencias digitales que les enseñan al jugador cómo sus decisiones forman relaciones, consolidan o rompen alianzas y cómo las consecuencias que cada acción puede afectar el mundo a su alrededor y a las personas en este. Parece claro entonces que hoy en día los videojuegos que se desarrollan para fines educativos son pocos, pero sus propiedades didácticas existen. Con un poco más de estudio e investigación al respecto, sin duda podrían ser, para muchos especialistas, un diferenciador en la innovación educativa a futuro. Entonces, a continuación, sin más preámbulos, dejaré con ustedes para trabajar este extraordinario tema y controvertido tema a la doctora Esther Sánchez González, para que profundice tanto desde el punto de vista teórico y empírico sobre la utilización de los videojuegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la conferencia Los videojuegos como herramienta educativa. Muchas gracias, doctora, por su presencia. Buenos días o buenas tardes desde Madrid, España. Soy Esther Sánchez González y hoy voy a hablarles del videojuego como herramienta educativa. Actualmente soy doctoranda en filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En mi investigación doctoral estoy reflexionando sobre el videojuego como extensión de la existencia y las realidades humanas vinculado al transhumanismo. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la oportunidad de estar hoy aquí con todos ustedes. Gracias por contar con mi presencia
y también con mi particular enfoque sobre los videojuegos. Realmente estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes este espacio de reflexión, un espacio de reflexión o un tipo de reflexión muy necesaria en los tiempos que corren. Así, no puedo más que agradecerles por la oportunidad que me han brindado hoy. Reflexionar en y desde la actualidad real, la que estamos habitando, es perentorio para todos nosotros, no solo desde el ámbito de la filosofía del que yo procedo, es algo que debería extenderse a todos los ámbitos o sectores. Realmente el ser humano ya no puede seguir escondiéndose o escudándose en los pensamientos tecnófobos, ¿no? En la tecnofobia, ni buscando refugios en mundos que no existen. Hay que abordar las cuestiones tecnológicas. Hay que bajar a la tierra y posar los pies sobre ella, tener la valentía de internarnos en el mundo que nos rodea, porque la realidad digital es el mundo que nos rodea y esta realidad, por lo tanto, debe ser analizada y reflexionada. Bien, el interés primordial del enfoque que voy a compartirles sobre el videojuego radica en la necesidad de retornar a este fenómeno, al videojuego común, en lo que es en sí mismo. Hay que entender el videojuego como parte integrante y fundamental de esa realidad digital y del ser humano en sí, porque realmente buena parte de las dimensiones de lo humano son digitales o se desarrollan en entornos digitales. Por ello, vamos a hablar, y tenemos que hacerlo, de lo que ofrecen algunos videojuegos, no todos, claro está, en términos de educación y concretamente en términos de ética. Bien, como iba diciendo, la inclusión de la tecnología en nuestra realidad diaria es incuestionable. Esto, al final, por extensión, se ha convertido en la inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas. La inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas ha sido y continúa siendo uno de los grandes retos que asumimos desde las sociedades digitales. Tanto en aquellas que están más digitalizadas como en otras tantas que todavía están a mitad del proceso o comenzándolo, podríamos decir. Los modelos pedagógicos de tinte más tradicional realmente se han puesto en tela de juicio, ¿no? Con esta inclusión de las nuevas tecnologías, abogando siempre por la innovación. Esta tendencia, ¿no? La de digitalizar las aulas, como todos hemos experimentado de un modo u otro, desde la docencia, en el rol de estudiantes o, bueno, algunos de ustedes seguramente también como progenitores. Bien, pues esta tendencia de digitalización se ha acelerado debido a la pandemia provocada por el COVID. Las realidades impuestas por el coronavirus han originado un debate, creo, bastante fructífero en torno a las realidades que pues hasta el momento solo se habían abordado desde el terreno de las hipótesis. Pensemos, ¿no? Echemos la vista atrás y pensemos bueno, pues en nosotros hace 5 años, no hay que irse tan lejos, si nos hubieran dicho que solo asistiríamos a nuestras clases desde nuestro escritorio y nuestro ordenador, es decir, desde casa. ¿Cómo íbamos a pensar que seguiríamos las diferentes asignaturas a través de explicaciones en el plano digital? Tal vez esto es fácil para los universitarios. Algunos estamos acostumbrados a ese modelo de educación, pero los niños no. Y han aprendido a manejarse bien con procesadores de texto, por ejemplo. Han aprendido a moverse en entornos virtuales similares a los que hemos experimentado los universitarios, ¿no? Todo aquello de entregar tareas en línea, la consulta de calificaciones en el portal específico para ello y un largo etcétera, ¿no? Toda esta serie de cuestiones que estoy señalando son el caldo de cultivo que nos ha obligado a recuperar el videojuego como algo más, llegando a considerarlo una herramienta educativa. La necesidad de defender esta idea es perentoria. El potencial del videojuego nos permite trascender toda idea de ocio, pero también los muros y las instituciones. Realmente no pretendo defender el videojuego como un sustituto de cualquier otra estrategia educativa. Tampoco recluirlo en los hogares, porque bueno, hay videojuegos y videojuegos. De entre ellos, evidentemente, es necesario rescatar los que tienen potencial para educar. Algo que podemos hacer tanto en la escuela como en casa. Bien,
referirnos al videojuego desde este prisma pedagógico, desde esta realidad, nos obliga en primera instancia a mencionar otros dos fenómenos relacionados con las nuevas estrategias de aprendizaje, ¿no? Estrategias que incluyen la tecnología. Si bien se trata de dos métodos que no competen por entero a la ponencia o a esta consideración del videojuego, es bastante útil perfilar en qué consisten para comprender mejor por qué el videojuego común puede ser una herramienta educativa, sobre todo centrándonos en las diferencias entre unos y otros. Cuando he mencionado estas dos estrategias me refiero a los serious games y a la gamificación, que voy a abordar tratando de centrarme en mi propia experiencia docente, además de pues toda esa parte de estudiante, ¿no? Porque lo he sido hasta hace no mucho tiempo. Bien, pues vamos allá con los serious games. Seguramente hayan escuchado hablar de ellos. Cristian López Raventós, doctor en Psicología Social y también licenciado en Sociología, ha abordado esta cuestión, ha revisado la noción de los serious games, haciendo hincapié en lo que los diferencia de lo que él denomina juegos comerciales, lo mismo que yo he etiquetado hasta ahora como videojuegos comunes, ¿no? que me he referido a ellos así, ¿no? En esos términos. Bien, según Raventós, la finalidad de los serious games es puramente educativa. Es decir, este tipo de juego se ha ideado, se ha pensado y luego se ha diseñado con el claro objetivo de que tiene que ser un juego para aprender. No hay más. Es un juego que se ha pensado para aprender. Bueno, estos juegos se orientan a trabajar ciertas habilidades como, pues, por ejemplo, la memoria, la comprensión de procesos complejos de carácter social, político, económico o incluso religioso, vaya. Diría que este es el punto clave, ¿no? El modo de poder criticar en cierto modo la noción de Cristian López Raventós, porque realmente los videojuegos comunes también se enfocan en estas temáticas. Giran en torno a cuestiones muy complejas en algunas ocasiones, que tienen que ver con procesos sociales, como decía, políticos, económicos e incluso religiosos. En un videojuego común también podemos encontrarlo. Y lo interesante es que tal vez ese videojuego, ese título, no se haya pensado desde el inicio en torno al cumplimiento del objetivo de aprender. Nos ofrecen otras cosas, nos ofrecen un entorno en el que es mucho más sencillo desenvolverse y, por lo tanto, aprender sin que sea algo que está claramente determinado desde un principio. Ya sé que es muy común mostrarse reacio a la aceptación de un videojuego comercial como algo útil para enseñarnos algo más allá de la violencia, ¿verdad? Bueno, diré que es un estereotipo o un prejuicio bastante malogrado, ¿no? Pero bueno, esto iré perfilándolo a lo largo de la ponencia. Para comprender mejor este concepto de los serious games, de los videojuegos, he acudido, ¿no? Haciendo memoria, he acudido a mi propia experiencia viajando al pasado desde la memoria, ¿no? Yo, pues bueno, cuando pensaba en impartir esta conferencia, recordé la consola Nintendo DS, ¿no? Ese modelo más pequeñito, portable, cómodo, etcétera. Bueno, pues este modelo de consola de Nintendo ofrecía un catálogo bastante interesante de juegos que bien podrían ser considerados serious games. Yo recuerdo, y bueno, de hecho todavía tengo los cartuchitos, los juegos en casa. Había juegos para aprender idiomas, yo tengo uno de inglés, ¿no? Tengo un juego para aprender inglés. Había juegos que versaban, bueno, giraban en torno a las matemáticas. Tengo uno de sudokus, bueno, simplemente sudokus, con una cantidad considerable de modelos de sudoku y diferentes niveles de dificultad. Había juegos en los que el niño o la niña tenía que hacerse cargo de una mascota, ¿no? Tenía que estar pendiente y cuidarla bien, como si fuera una mascota del mundo tangible, y un largo etcétera. Esos serían ejemplos de serious games. Realmente nos están vendiendo y estamos jugando algo que nos va a enseñar, pues ya sea un idioma, una habilidad, matemáticas o
a, a cuidar una mascota, como decía, ¿no? Esto está muy claro. Bien, con la gamificación, que era el otro fenómeno que yo refería al principio, pasa algo bastante parecido, porque la intencionalidad es muy clara y todo el diseño de ese producto gira en torno al cumplimiento del objetivo, que es enseñar, aprender algo. La gamificación es un fenómeno del que estamos escuchando hablar constantemente y ya nos da igual el ámbito, no tiene por qué ser en la escuela, ¿no? Es un fenómeno que ha crecido con una inusitada rapidez durante los últimos años y del que todos hemos participado de un modo u otro. Ahora veremos por qué esto. Porque seguramente haya gente escuchando que esté pensando, no, pues yo no juego a estas cosas, ¿no? O, ¿qué es la gamificación? Bueno, pues todos hemos participado. El medio o soporte principal de estos juegos o de estos productos gamificados son los teléfonos móviles. ¿En qué consiste la gamificación? Bien, la gamificación consiste en aplicar las mecánicas de los juegos digitales, de los videojuegos, vaya, al desarrollo de tareas de la vida cotidiana. Es decir, lo que hace la gamificación es extrapolar los modos de juego a contextos o actividades que tradicionalmente no pertenecen al ámbito lúdico. Realmente, y esto solo podemos preguntar a cualquier estudiante, aprender inglés no sea nada lúdico para ellos, ¿no? No es algo que harían en su tiempo de ocio y probablemente tampoco entretenido, ¿no? No se identifica pues como un juego. Probablemente muchos de ustedes hayan descargado Duolingo en su teléfono para aprender algún idioma, el que sea. Bien, pues Duolingo es un claro ejemplo de gamificación. Resulta bastante entretenido aprender cualquier idioma así. La sensación, salvando las diferencias, claro, es parecida a la de un videojuego. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un sistema de puntuaciones, hay niveles, podemos ir desbloqueando, también tenemos recompensas, etc. Podemos comparar nuestros resultados con los de otras personas que conocemos. Esto siempre añade un punto de motivación extra. La gamificación, vista así, parece ser una herramienta bastante interesante para trabajar con alumnos. Es interesante, permite practicar el temario o pues lo que tengan que aprender en un momento clave de un modo mucho más entretenido que las tareas habituales. Existe una gran infinidad de aplicaciones y de programas, de páginas web, ¿no? De recursos que podemos consultar en línea, que podemos utilizar en las aulas. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo ejercía como docente de educación primaria, pues yo usaba bastante páginas web, recursos en línea, que me permitían poner en práctica ciertos temas de matemáticas. Por ejemplo, las tablas de multiplicar. Bien, las tablas de multiplicar para los niños y niñas suelen ser bastante aburridas. No les gusta y en algunos casos lo llegan a pasar realmente mal, ¿no? Con todo aquello de tener que memorizar, repetir, escribirlas un millón de veces, ¿no? Luego, ¿cómo les preguntábamos los docentes, ¿no? Muchas veces siendo bastante inquisitivos? Bueno, pues realmente usar un recurso en línea para poner en práctica las tablas de multiplicar es muy, muy efectivo. Yo lo he usado en mis clases y la verdad, la diferencia es abismal. Bien, de lo dicho hasta ahora, ¿no? Hablando de serious games y de gamificación, empezamos a comprender en cierto modo que son fenómenos o herramientas que pueden resultar muy interesantes tal vez para trabajar con niños más pequeños, ¿no? Pues para hacer de ciertos momentos del aprendizaje, de algunas de sus etapas, algo más dinámico o entretenido. Pero nos quedamos ahí, son aprendizajes muy claros, ¿no? Es algo que está como muy, muy determinado y no tiene nada que ver con los videojuegos. Realmente, cuando hablamos de serious games, no nos planteamos cuestiones relacionadas con la ética, no nos planteamos cuestiones relacionadas con una reflexión más profunda. Esto no nos lo ofrece ni la gamificación ni los serious games. Para encontrar
un entorno que nos permita reflexionar con el grado de profundidad necesario, tenemos que acudir a los videojuegos comunes, a los de toda la vida. Sé que puede resultar chocante, ¿no? Por aquello de, pues de la violencia, de ser algo puramente comercial, del ocio, pero es posible. Siempre digo que de un videojuego puede decirse que es educativo cuando brinda al jugador o a la jugadora la posibilidad real de experimentar con problemas que podría encontrar, ¿no? Y no pocas veces encontramos en la vida real. También es cierto que un videojuego bien puede ofrecernos la posibilidad de experimentar con una serie de problemas bueno, que desde una vida normal, o lo que se entiende como normal, no encontraríamos, pero que vale la pena profundizar en ellos y reflexionarlos para llevarnos aprendizajes de vuelta, ¿no? Cuando apagamos esa consola, que la maquinaria empiece, los engranajes empiecen a girar y generemos esa reflexión. Estoy pensando, ¿no? En cómo han evolucionado los videojuegos desde sus inicios. ¿Por qué? Porque hay algo muy, muy importante o significativo para que ese aprendizaje sea intenso, ¿no? Gracias al progreso tecnológico, a cómo han evolucionado pues, tanto las consolas como los videojuegos en sí, los jugadores podemos meternos o introducirnos de lleno en ese mundo digital que ofrece el videojuego, ¿no? Esto es la inmersión, ¿no? en ese mundo digital. Y la calidad de inmersión es lo que va a determinar también la calidad educativa de un videojuego. Sobre todo cuando ese título nos pone en la tesitura de afrontar decisiones complejas. Decisiones que además hay que reflexionar previamente desde un enfoque ético. Uno no puede tomar una decisión a la ligera. Y cuando el videojuego te está brindando la oportunidad de sentirte parte de ese entorno creado desde lo digital, las cosas cambian. Si te sientes parte, si realmente tú experimentas que estás ahí dentro, te lo vas a tomar más en serio. Y los personajes, los muñequitos que están dentro de la pantalla, ya no te parecen muñequitos sin más, no te parecen personajes de una narración. Realmente es alguien con quien estás relacionándote. Tal vez sea alguien importante para la vida que estás desarrollando en ese videojuego. Y en tanto que eso se va tornando real, todo lo experimentado a nivel de aprendizaje y a otros niveles es muchísimo más real. Tanto que todo lo que se aprenda, todo lo que se viva, se va a incorporar al elenco de experiencias que conforman al ser humano en su vida diaria. Como decía, los videojuegos han cambiado mucho, muchísimo desde sus albores hasta el día de hoy, permitiéndonos realmente trascender límites inimaginables. Esto no lo hubiéramos imaginado hace 20 años. Piensen entonces lo interesante que puede ser un videojuego para poner a girar los engranajes de nuestra ética, ¿no? Nuestro sistema de valores. ¿Cómo podemos jugar con esto? ¿No? ¿Cómo nos sumergimos? Y cómo cuanto más sentimos que somos parte de ese mundo creado, más cercanos nos sentimos a las reflexiones de carácter ético, poniendo a trabajar ese sistema de valores, ¿no? Y precisamente en esta afirmación de la realidad va a radicar la diferencia tanto con los serious games como con la gamificación. Realmente cuando uno accede a un serious game, no se siente parte de ese mundo creado, porque la calidad de inmersión no tiene nada que ver con un videojuego común. Las diferencias con el mundo real son mucho más visibles. En un videojuego no tanto. Muchas veces pareciera que la pantalla del ordenador bueno, de la televisión, ¿no? Cuando conectamos una consola, pareciera que esa pantalla es una ventana abierta al mundo. Y con los serious games no pasa lo mismo. La calidad, la estética no es igual. Y con la gamificación nada que ver. Realmente muchos de los productos gamificados son recursos en línea muy parecidos a un libro de texto, ¿no? Y sí que es verdad que ofrecen experiencias bastante dinámicas, pero no están emulando el mundo real. Y sin haber esa emulación del mundo tangible,
la calidad de inmersión no es la misma. Bien, una vez dicho esto, no he entendido lo que es la inmersión, cómo hemos progresado, por qué nos sentimos parte de ese mundo creado, porque ya no se trata de un mundo aparte, sino que probablemente el plano digital no sea más que una extensión del plano tangible. Y esto nos lleva a afirmar que no deberíamos hablar de un plano u otro, simplemente referirnos a la existencia, ¿no? Que puede ser en muchos formatos y de hecho la existencia humana se desarrolla en diferentes formatos. Bien, una vez que hemos entendido esto y que comenzamos a dilucidar que probablemente el videojuego sea otra cosa, tenemos que tratar de separarnos y esto es vital tanto en la ponencia como para afrontar la realidad, ¿no? La realidad real. Bien, es fundamental que intentemos separar el videojuego de esa errónea consideración de pérdida de tiempo y productividad. Tenemos que romper con la idea de que el niño, adolescente o incluso adulto, cuando juega, se está acercando irremediablemente a un terreno peligroso, ¿no? Turbulento, a un mundo violento del que jamás podrá retornar, poniendo su vida en jaque. ¿Por qué? ¿Por qué no puede retornar o por qué va a poner su vida en jaque? Porque es como si el videojuego nos influyera, ¿no? Nos convirtiera en otra persona y nos trajéramos toda la violencia de vuelta a la vida real, ¿no? Y ese real va entrecomillado, porque vidas reales son las dos, ¿no? Como decía, la del plano tangible y la del plano digital. Realmente un videojuego no puede hacer eso, ¿no? Un videojuego no es mágico, no tiene el poder de cambiarnos. Si una persona no es violenta, realmente un videojuego no va a tornarla violenta. Pero esta cuestión quiero dejarla para el final, ¿no? Cuando concluyamos reflexionando, que creo que se va a entender mejor. Bien, según Boscardi, este tipo de creencias, o mejor dicho, estereotipos, lo único que son trabas que han contribuido de manera paulatina a la minimización del potencial de los videojuegos como herramientas educativas, también como herramientas clínicas, entre otros usos, ¿no? El videojuego no se utiliza solo para ludificar nuestros espacios, nuestros tiempos. Igualmente, no es únicamente una herramienta educativa, también puede ser una herramienta clínica y de hecho se utilizan en ámbitos clínicos, en ámbitos de la medicina y la salud. Y yendo más allá, el videojuego es una experiencia real del ser humano. Y si tiramos un poquitín más de la cuerda y vamos más allá, encontramos que el videojuego es una extensión de la existencia y las realidades humanas. Esto último que acabo de decir, ¿no? Esta consideración que refiero, es la guía, ¿no? Es la batuta que le está dando forma a mi tesis doctoral. El considerar el videojuego como una extensión de la existencia humana. Bien, creo que nos va quedando claro que el videojuego no es antagonista de la educación, no es antagonista del aprendizaje, de la responsabilidad, de la disciplina. Esto no es así. También cuelga decir que cuando afirmo esto, no estoy afirmando que absolutamente todos los videojuegos son necesariamente una herramienta educativa. No, evidentemente no todos los videojuegos pueden cumplir con esta función, pero tampoco todos los videojuegos son solo violentos o claras pérdidas de tiempo. Aún así, incluso cabe que nos refiramos a aquellos videojuegos que sí son muy violentos para volver a poner esos engranajes en marcha, ¿no? Que giren y fomentemos la reflexión para formular preguntas probablemente bastante incómodas acerca del ser humano. Y dicho esto, nos vamos acercando a otro interés fundamental, ¿no? Que es el de centrarnos en la figura del jugador y sus conductas. Algunos videojuegos, y yo he escogido un par de los que ahora voy a hablar más detalladamente, algunos videojuegos permiten reflexionar sobre el propio sistema de valores o los valores en sí. ¿Por qué digo esto? Porque los jugadores, y yo soy jugadora, no pocas veces nos vemos obligados a
a modificar nuestras creencias. Esto pareciera una broma, ¿no? Y probablemente haya gente escuchando que piense, bueno, es un videojuego, esto no es real, no es mi vida, no soy yo. ¿Cómo va a modificar mis creencias si yo voy a apagar la pantalla y a otra cosa, ¿no? Pues realmente no, porque no todo termina apagando la pantalla. Y es que realmente podemos progresar, podemos mejorar, o tal vez lo contrario, a través de lo aprendido en el videojuego. Esto no es descabellado. Cuando los estudiantes se someten o son sometidos a entrenamientos, entre comillas, en ética, a través de la presentación de dilemas hipotéticos, terminan aburriéndose, ¿no? Esto es bastante tedioso. En este caso, sí que la cosa, ¿no? Eso del sistema de valores no va con nosotros. Reflexionar sobre un dilema hipotético no es algo que se tome en serio y no es algo que se entienda como real, ¿no? Y como estudiante, yo me he sentido obligada, ¿no? a este algo tan incómodo y tedioso. El videojuego, sin embargo, ofrece la posibilidad de ejercitar o de ejercitarnos en esos supuestos, ¿no? En esos dilemas de carácter ético, en entornos que además carecen de límites, ¿no? Y donde las limitaciones propias del ser humano, como nuestra realidad biológica, esa realidad que somos, son otras, porque no están. Cuando una persona se da un videojuego, lo primero que deja atrás es su cuerpo biológico. Es como si uno mismo, como su esencia, escapara, ¿no? de esta realidad física, de esta realidad biológica, y al pegar el salto dentro de la pantalla, entrara en otro cuerpo, ¿no? En otro envase, en este caso, digital. Y ahí estamos rompiendo con las limitaciones propias, ¿no? Con lo que nos limita día a día. Ya no somos simplemente un cuerpo, no somos una realidad biológica, somos otra cosa, tenemos otro potencial, somos seres incluso mejorados, con los límites que imponen las sociedades, los sistemas legislativos y jurídicos. Pasa lo mismo. Dentro de un videojuego, en el mundo creado por un videojuego, esos límites no están, no hay consecuencias punitivas, no hay castigos. ¿Qué más nos ofrece el videojuego? Pues el tiempo de nuestro lado. Nos permite existir con el tiempo a nuestro favor y también con otros modos de recabar y procesar la información. Además, no corremos riesgos reales. Nosotros podemos vivir todo tipo de experiencias sin que esa realidad biológica, ese cuerpecito que se ha quedado sentado en la silla, sufra. No vamos a recibir un disparo en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo biológico. No vamos no vamos a ser mordidos o atacados por un zombie. No va a pasarnos nada así. Sí, va a pasarnos en nuestro cuerpo digital. Podremos curarnos, incluso revivir si nos han matado. Pero lo que somos en el plano tangible, en el plano material, va a continuar tal y como estaba. Nos sumergimos en las historias, como podrán ver, de un modo que nada tiene que ver con el sumergirse en una lectura o en una película. ¿Por qué? Porque cuando leemos un libro, cuando vemos una película, somos sujetos pasivos, somos sujetos que observan, pero no pueden intervenir en las historias narradas. En los videojuegos somos sujetos activos. Nosotros, con nuestro ratón, nuestro teclado o el mando de la consola, ostentamos el poder. Nosotros somos poderosos. Somos los que le estamos dando forma con nuestras acciones a lo que está aconteciendo dentro de la pantalla. Entonces la historia es otra. No tiene nada que ver con ver. Es otro mundo. Esto es increíble, ¿no? Pudiera parecer imposible pensar que, pues bueno, que no somos la persona que simplemente sostiene el mando, sino que somos el que se ha introducido en ese personaje, en ese cuerpecillo digital y los que lo estamos moviendo. Y somos realmente protagonista, pero no a través del personaje que nos toca interpretar, sino a través de la realidad que somos. Porque cuando tomamos una decisión en el videojuego, la tomamos nosotros, no la toma el muñeco que está dentro. Cuando decidimos tomar un camino u otro, lo estamos haciendo nosotros.
Piensen en este punto cómo verdaderamente un videojuego puede ser una herramienta muy potente para trabajar en cuestiones de ética, cómo nos permiten introducir el dedo en la llaga, cómo a través del videojuego podemos denunciar y afrontar problemáticas de carácter social que vamos a tener que reflexionar. Hay videojuegos que giran en torno a la reflexión sobre la aporofobia, el racismo, el sexismo. Hay videojuegos que abordan cuestiones relacionadas con la homofobia, el consumo de alcohol, acoso escolar, violencia e incluso tenencia de armas. Exponer a los alumnos a estas problemáticas, a vivenciarlas en primera persona, pero sin que corran un riesgo real, supone contar con una herramienta muy poderosa si sabe usarse bien. Piensen en lo útil e interesante que sería que los alumnos de secundaria, alumnos universitarios también, pudieran tener acceso en las aulas a este tipo de títulos, que pudieran jugar, tuvieran esa posibilidad y después de jugar pudieran hablar sobre ello, pudieran compartir con el resto de compañeros, pudieran exponerlo, ¿no? Compartirlo con los docentes y a partir de ahí generar debates, generar reflexiones y poner a girar, lo digo otra vez porque, bueno, esto es una de las frases que me identifican, ¿no? Que identifican mi pensamiento filosófico, el poner a girar en marcha esos engranajes. Esto sería poderosísimo y debería usarse en todos los niveles educativos y no acabarse con la llegada del estudiante a la universidad. Sigue siendo una herramienta muy válida y muy necesaria, muy interesante para trabajar en las universidades y en todo tipo de estudios. No tiene por qué ser algo exclusivo de la filosofía, ¿no? Por aquello de trabajar la ética. Viene bien casi en cualquier tipo de formación académica. Bien, pues ahora me gustaría hablar de dos juegos concretos, ¿no? Para seguir pues dándole peso a estos argumentos que les he traído hoy, ¿no? Como he dicho, yo soy jugadora, eh, soy jugadora pues, desde siempre, diría. Le he dedicado mucho tiempo a los videojuegos y también los he reflexionado mucho. No sé si es algún tipo de habilidad extraña o es una herramienta que te brinda la filosofía, ¿no? Cuando la estudias, pero siempre he tratado de hilar lo estudiado, lo aprendido durante mis años de estudios en filosofía con lo que yo estaba vivenciando en los videojuegos, ¿no? Siempre encontraba un modo de vincular o de conectar. De ahí la importancia de llevar los videojuegos a las aulas. Bien, uno de mis juegos preferidos de esta nueva generación de consolas es The Last of Us. Bien, The Last of Us, lo que le propone al jugador, ¿no? Lo que le muestra ya de inicio, es un escenario totalmente posapocalíptico. Un mundo asolado, ¿no? Ahora veremos por qué. Un mundo posapocalíptico asolado y abierto al trabajo con dilemas éticos y por consiguiente a la reflexión sobre el ser humano, ¿no? Sobre nuestra naturaleza. La historia de The Last of Us narra, a través de las vivencias de Joel y Ellie, que son los protagonistas, narra la realidad de un mundo que ha sido asolado por un hongo. Bueno, el hongo Cordyceps, que realmente existe, ¿no? Lo que pasa en el juego no es posible en la vida real, pero bueno, este título juega con la idea de que el Cordyceps ha conseguido mutar hasta el punto de poder instalarse en el cerebro humano, ¿no? Y crecer ahí dentro. ¿Qué pasa? Pues que ese hongo termina convirtiendo a las personas en una suerte de zombies. Se convierte. Con eso ahí dentro, ¿no? De la conducta y el aspecto exterior cambian. Como cabría esperar, no hay cura para esta infección y, como cabe esperar en este tipo de narrativas, aparece de forma totalmente fortuita una persona que es inmune a la infección. ¿Quién es esta persona? Una de nuestras protagonistas, Ellie.
Ellie, que es una niña de 13, 14 años. Esto es casi el pistoletazo de salida del videojuego. Ellie y Joel se encuentran, bueno, pues el destino. Y bueno, tras una serie de roces, no choques, problemáticas, deciden buscar a esas personas que podrían estudiar el caso de la niña y llegar a dar con una cura, ¿no? Para salvar a la humanidad de este infierno. Bien, de las sofás. Ahora vamos a ir a por los aspectos más técnicos. Es un juego lineal, es decir, la historia del videojuego está predeterminada, esto ya está pensado por los desarrolladores y seguimos una línea temporal. No podemos interceder en el transcurso de la historia, es decir, no podemos tomar decisiones de manera activa, pero evidentemente ocurren cosas, en algunos casos, bastante impactantes. Nosotros tenemos que interpretar el papel de Joel. Es el personaje que nos toca mover desde nuestro mando. Nosotros somos Joel. Como he dicho, la historia y las decisiones vienen dadas por el propio argumento y desarrollo del juego. Nosotros, como Joel, no podemos modificarlas. Tenemos que resignarnos a adaptarnos a lo establecido por el juego. Sin embargo, como esto va de reflexionar, y aunque el camino esté marcado, el jugador o jugadora, yo cuando estaba jugando, tiene que afrontar dilemas y decisiones de muy ardua digestión. Una de las peores decisiones, ¿no?, que incluye este juego es que, bueno, al final de una serie de pues, momentos bastante duros, ¿no?, en el viaje de Joel y Ellie hasta encontrar pues a estos médicos, pues bueno, cuando ellos llegan a ese punto y dan con la gente, con las personas adecuadas, se encuentran en una realidad bastante amarga, ¿no? Y es que, bueno, sí que es verdad que el caso de Ellie puede ser estudiado, ¿no? Se podría dar con una cura tal vez, pero el problema es que para hacerlo hay que extraer el cerebro de la chica, ¿no? Hay que estudiarlo. ¿Qué pasa? Pues que esto va a acabar con la vida de la niña, evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Joel, por su cuenta y riesgo, decide llevarse a la chica en contra de la voluntad de los médicos y en contra de la voluntad de Ellie, porque es verdad que ella a lo largo del juego sí que manifiesta que quiere ayudar. Lo único que, bueno, claro, ella no sabía que iba a pasar, no sabía que las cosas iban a desembocar en algo tan complicado. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que Joel sacrifica a la humanidad entera para salvar a una única persona, ¿no? Y es que además miente, porque cuando la chica se despierta, cuando pasa el efecto de la anestesia, recibe una versión que no es la real. Joel lo que le dice es que, bueno, hay más personas como ella, hay más personas que son inmunes a la infección por el hongo y realmente no hay una cura, no ha podido encontrar nada. Esto da que pensar, ¿no? Es verdad que nosotros no hemos tomado la decisión pulsando un botón concreto, pero hemos sido Joel durante una cantidad de horas considerables. Nos hemos mimetizado con el entorno. Hemos llegado a desarrollar, ¿no?, ese sentimiento paternal que desarrolla Joel con Ellie. Lo sentimos parte, ¿no? Y esto nos duele y pensamos, apagamos la consola y nos vamos a la cama diciendo, esto no puede ser, ¿no? O ¿qué hubiera hecho yo? ¿Por qué no hubiera tomado la decisión de Joel? ¿O por qué sí, no? Este juego de las sofás es un continuum de realidades que por su dureza, ¿no?, por lo extremo, merecen ser reflexionadas. No solo esta última decisión, ¿no?, que marca el destino del juego, sino, por ejemplo, la inicial y desmedida violencia por parte del Estado y el ejército americano con que empieza el videojuego. Esto es brutal. Cómo, según avanza el videojuego y la infección, y bueno, todas las estructuras gubernamentales van a pique, cómo van surgiendo grupos paramilitares y guerrillas. Los suministros escasean, ¿no? Esto lleva al contrabando que al final desemboca en asesinatos.
Luego nos encontramos con realidades tan horrorosas como que hay grupos de cazadores, ¿no? Una suerte de tribus cuya presa no es otra que el ser humano. Vaya, asesinan seres humanos, otras personas les sustraen hasta la última pertenencia y bueno, luego es que además se los comen, ¿no? Llegamos a toparnos con verdaderos caníbales. Puede sonar horrible, ¿no? Pero si vamos tomando todo esto, ¿no? Vamos recogiendo toda esta información que vamos a vivir si jugamos, podemos cristalizar todos esos horrores, ¿no? En la afirmación del filósofo Hobbes, ¿no? Aquella de el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Este videojuego lo expone de manera magistral a través de los personajes y de su narración, ¿no? Personajes que hemos visto que se mueven por las pasiones, las emociones, deseos, muchos de ellos de carácter negativo, claro. Anoten el juego, ¿no? Porque si yo lo he mencionado es porque, bueno, incluso en muchas ocasiones mis propios alumnos me han hablado de él, del juego, mucho más allá de las cuestiones técnicas. Realmente he charlado con ellos durante ratos bastante largos en los que hemos reflexionado, en los que pues hemos sometido a esas decisiones a críticas bastante duras, hemos argumentado por qué, ¿no? Y es muy interesante acercarnos pues al pensamiento de nuestros alumnos, de los adolescentes, a través de los videojuegos, ¿no? Cómo ellos te van diciendo lo que les ha parecido mal y por qué, lo que les parece bien y por qué, ¿no? Cómo cambiarían las cosas y poquito a poco dejan entrever su sistema de valores y también la posibilidad de modificarlos. Ahora vamos a hablar de otro videojuego que también es muy significativo para el tema que estamos tratando, ¿no? La posibilidad educativa de los videojuegos. En este caso vamos a hablar de Life is Strange. Este juego presenta unas mecánicas bastante diferentes al anterior. ¿Por qué? Bueno, en este caso la historia es construida por el jugador, ¿no? El jugador va a ejercer el rol de actor principal, teniendo el poder suficiente para cincelar ese mundo que le han dado con la toma activa de decisiones. Aquí sí que podemos decidir y de hecho estamos obligados a decidir a través del mando de la consola o del teclado. Bien, cuando uno entra en el universo de Life is Strange y toma sus primeras decisiones y las reflexiona al ver cómo impactan en la realidad, se siente sujeto a otro concepto filosófico, que es el concepto sartriano de la filosofía de Sartre, el concepto de la angustia. Uno, mientras está jugando, se da cuenta de que sí, es absolutamente libre, porque además no hay límites, pero también se convierte en totalmente responsable de lo que decide y de las consecuencias posteriores. A medida que avanzamos en la narración y en el tiempo, en este videojuego, caemos en la cuenta de que todo lo que hagamos, algo insignificante incluso, va a producir una reacción. Y aunque lo que hayamos hecho, aunque esa acción ejecutada haya sido insignificante, la reacción puede ser desmedida. Lo interesante además es que esta trama, este videojuego, gira en torno a los viajes en el tiempo, lo que va a potenciar enormemente las conexiones con la filosofía de la libertad de Sartre, ¿no? La protagonista, Max, descubre de forma totalmente fortuita que puede rebobinar el tiempo, ella misma puede hacerlo, lo que abre la posibilidad de que Max pueda modificar cualquier decisión que tomó en el pasado y además hacerlo una y otra vez. Como decía, incluso lo más pequeño, lo más insignificante, puede producir una catástrofe en el presente. Bien, se estarán preguntando, ¿y esto qué puede enseñarle a mis alumnos, ¿no? A mis estudiantes? ¿Qué podríamos trabajar con ello? Bueno, realmente reflexionar sobre Life is Strange nos lleva a hacer hincapié en la importancia vital de comprender que la libertad humana debe ser entendida en la misma línea que la responsabilidad.
Y esto es un aprendizaje fundamental para cualquier ser humano y que debería ser trabajado tanto en los hogares como en los centros educativos. Toda acción tiene una reacción. Y mi libertad tiene que ir en la misma línea que la responsabilidad. Soy yo el que decido, sí, pero también soy yo el que debe cargar con el peso de las consecuencias. Y si no soy responsable, las consecuencias probablemente sean mucho peores que si hubiera sido responsable. No podemos decidir a la ligera, ¿verdad? Esto es muy interesante para trabajar con adolescentes, incluso extenderlo a toda la etapa, a toda la época universitaria, ¿no? El ser humano muchas veces es expresa de sus propias decisiones. Creo que experimentar lo que nos ofrece Life is Strange puede ser muy interesante, ¿no? Para pues pararnos más tiempo a pensar, ¿no? A valorar antes de decidir. Como decía, es un juego muy atractivo, o especialmente atractivo para adolescentes. Por esto que comentaba y luego por otra serie de reflexiones paralelas que nos ofrece, ¿no? Es un juego que reflexiona acerca del amor y de la amistad, ¿no? Algo que aprendemos de manera dolorosa en el videojuego, lo aprendemos a través de un símil del dilema del tranvía. También hay reflexiones que giran en torno al ya mencionado bullying, a esas tramas estudiantiles que solemos ver en el cine americano, ¿no? En ese tipo de escuelas. ¿Qué pasa en cierto tipo de pueblos o ciudades con la gente que tiene mucho dinero y poder y los que no? El tema de las armas, ¿no? El control de las armas en Estados Unidos, las drogas y la perversión que puede haber detrás de cualquier atisbo de perfección. Y esto me parece verdaderamente significativo, ¿no? Para trabajar con gente más jovencita y además gente que pertenece a esta época, ¿no? Al mundo de las redes sociales y de la perfección por, ¿no? Parece que solo pudiéramos mostrar lo perfecto, lo que va bien, unas vidas fantásticas, ¿no? Eh, bueno, esto sabemos que está generando un debate bastante intenso porque está afectando a la salud mental. Bueno, pues tal vez a través de Life is Strange podamos abordar la cuestión de la perfección desde otra perspectiva diferente, ¿no? Y entender que realmente no está ahí y que nada es lo que parece. En este caso, como ocurría con Life is Strange, con The Last of Us, perdón, también he tenido intensos e interesantes debates con alumnos y alumnas que no han jugado. Vaya, es verdad que también les ha resultado muy significativo y les ha costado desconectar, ¿no? con la historia narrada por el juego. Es algo que se han llevado durante mucho tiempo y a lo que le han dado muchas vueltas. Bien, pues una vez tratadas todas estas cuestiones, es momento también, ¿no? de preguntarse por el papel pues de la filosofía, de los filósofos o de la reflexión, ¿no? Del cómo podemos darle la vuelta a las cosas y analizar, reflexionar sobre nuestras sociedades. Siempre digo que una de las tareas primordiales de la filosofía es ser capaz de rasgar velos y deshacer estigmas o tabúes. Tanto los videojuegos como, decíamos, pues la gamificación y otros fenómenos abren la puerta a una gran cantidad de posibilidades de carácter educativo, ¿no? Pero mientras que la gamificación parece o parecía pertenecer única y exclusivamente al terreno de las aulas y los aprendizajes de carácter más formal, el videojuego permite trascender fronteras, introducirse en un universo de realmente infinitas posibilidades. Algunas historias narradas en el marco del videojuego lo hacen en un entorno que se ha creado para el ensayo-error, ¿no? Todo el rato ensayo-error. ¿Por qué? Pues por esa ausencia de riesgos que comprometen la integridad física, la toma de decisiones con mayor libertad, etc. Bien, parece que esa misión de la filosofía conecta en cierto modo con los videojuegos y esto nos lleva a pensar que por qué no van a ser una buena herramienta para tratar temas filosóficos en las aulas. Una de mis principales demandas, después de charlar mucho tiempo con alumnos y observar también desde el rol de jugadora,
es que los videojuegos son muy útiles para llevar a las aulas, a los entornos educativos, y que análogamente hay que poner el foco de atención en las conductas dentro del plano digital y evaluar si son resultado, de la permisividad del entorno, es decir, de esos mundos al margen de las leyes y las consecuencias reales, o esas conductas nos están diciendo algo más sobre el curso de las sociedades y del ser humano. Y aquí vuelve a saltar la alarma, ¿no? Y volvemos a recordar que puede ser, ¿no? O que en efecto es real, que el videojuego puede ser una buena herramienta educativa. Podemos aprender, podemos enseñar y podemos detectar comportamientos o conductas que deberían ser cambiadas. Y si las detectamos desde el entorno seguro, será mucho mejor que detectarlas en el plano tangible, pasando a mayores. Creo que desde la filosofía y desde la educación es preciso continuar apostando por un enfoque ético que sea capaz de ajustarse a las necesidades que surgen en las sociedades digitales, ¿no? Y de acercarnos a esos entornos en los que los niños y los adolescentes se mueven. Las dimensiones del ser humano se han extendido, ya no son puramente tangibles o materiales, son digitales. Vivimos ahí, habitamos el plano digital, hemos visto que tomamos decisiones, que experimentamos y que incluso aprendemos. Bien, me gustaría finalizar, ¿no?, la ponencia haciendo pues, un llamamiento a la responsabilidad de las sociedades, ¿no? Parece que hasta ahora, y seguramente haya gente que lo está planteando, estamos hablando solo de lo positivo, ¿no?, de los beneficios de los videojuegos. Y no hemos abordado ninguna cuestión controvertida. Vaya, claro que las hay cuestiones controvertidas. Por eso, siempre que hablo de estas cuestiones me gusta hacer un llamamiento a la responsabilidad, ¿no?, y a la cordura. Por parte de progenitores, en primera instancia, y por parte de maestros, como no podría ser de otro modo. No todos los videojuegos son para todo el mundo, y hemos dicho que no todos los videojuegos son herramientas educativas. Hay títulos y hay títulos. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué es lo que ocurre? Pues todo videojuego, todo título debe evaluarse detenidamente antes de ser entregado a un niño o a un adolescente. Evidentemente, si pensamos trasladar esto a las aulas, en el nivel educativo que sea, hay que tener mucho ojo. Hay que saber que ese título se adapta a la edad que tienen nuestros alumnos. Hay que basarse en información objetiva y contrastar, teniendo siempre en cuenta las recomendaciones que el propio juego te da sobre la edad, ¿no? En Europa tenemos el código PEGI. Yo no sé, creo que en Estados Unidos, no sé si es el PEGI o en Estados Unidos, si en Latinoamérica hay otro código. Pero bueno, sea el código que sea, PEGI o no, sabemos si un videojuego es para mayores o menores de 18 años. O a lo mejor es que se puede jugar a partir de 16 o 17 años, lo que sea, pero hay que observar, hay que tenerlo en cuenta. Este código aparece en las carátulas de los videojuegos, también en la parte de detrás, y nos indica qué contenidos sensibles incluye. Y eso es lo que justifica que sea para una edad u otra, ¿no? Pues, ¿qué es lo que valora un videojuego? Pues el lenguaje, el tipo de lenguaje, ¿no? Si eso es, el nivel de terror, ¿no? Hay niveles de terror que no son aptos pues, para menores de 12 años, por ejemplo, 16. Si en el videojuego hay consumo de drogas, alcohol, etcétera, también hay un código de edad, ¿no? La violencia, sexo, discriminación, apuestas y juego online. Realmente, cuando hay dinero real de por medio, el videojuego son más 18. A esto no le hacemos caso nunca. Un juego muy conocido, el Fortnite, del que seguramente todos hayan escuchado hablar de una manera u otra. Es un juego gratuito, de descarga gratuita, pero en el que posteriormente, una vez instalado,
Se pueden comprar materiales dentro del juego con dinero real. El Fortnite es un juego que generalmente experimentan menores de edad y niños y hacen compras online. Esto no debería estar permitido y realmente cuando hay, como decía, dinero de por medio, dinero real, es más 18. Esto hay que tomarlo en serio. Pudiera parecer una tontería, pero hay que tomarlo en serio. Tenemos que entender que no todos los juegos son para todos y las reflexiones que ofrecen en algunos casos pueden ser asimiladas a cualquier edad. El contenido especialmente sensible debe tratarse con la delicadeza esperada, ¿no? Y el compromiso tanto de los progenitores como de las escuelas, porque aquí lo que estamos planteando es llevar los videojuegos a las aulas. Cuando se trata de menores de edad, además, la figura del adulto debe estar presente siempre, tanto en el ocio como en el aprendizaje de sus hijos. Y hay que controlar los tiempos. Esto es fundamental también. No se puede jugar de manera ilimitada. Todas estas cuestiones parecen como muy obvias, pero realmente estamos viendo que no es así. Entonces, siempre hacer un llamamiento a la responsabilidad por parte de progenitores y maestros en los casos en los que el videojuego llegue pues a las aulas. Muchas gracias por su atención.